Pregunta 1A. Indique el nombre de la obra. Se llama El nacimiento de Venus. Muy bien, El nacimiento de Venus. Indique el nombre del autor, doña Marta. Botticelli está bien, lo que pasa es que hay que intentar contestar una frase completa, ¿no? El autor, una frase completa no es el nombre de pila, sino el autor se llama Botticelli o Sandro Botticelli. Indique alguna de las características de la obra, don Javier. Hola. Oh, qué pena. Don Pablo, indique alguna de las características de la obra. La obra representa el nacimiento de Venus, como su propio título indica, destaca la propia protagonista en el centro, desnuda y cubriendo algunas de sus partes corporales de desnudo. Tiene una composición equilibrada en la que Venus tiene el elemento central de la obra. El centromeral, aunque no hay el mismo número de personas, está compensado con elementos como el pañuelo rojo que es el cenizazo de la protagonista en comparación con el lado de oro. Se trata de una obra de colores claros y muchos de ellos fríos, como el mar, el tono de piel y la naturaleza. Sin embargo, también destaca el color cálido del pañuelo que comentábamos. Las personas de su alrededor representan las cuatro estaciones y predominan los elementos naturales como la cancha que coloca a Venus o los árboles que observamos a la derecha. Se consigue cierta profundidad o perspectiva gracias a la superposición de árboles con los pequeños salientes de tierra que van disminuyendo conforme el plano se eleva. Presenta una luz homogénea en los personajes y destaca el realismo y la naturalidad en los rasgos de los cuerpos y elementos de la realidad. Bueno, muy bien, solo que, por ejemplo, si nos fijamos en el cuerpo de Venus, tiene una zona muy iluminada y otra zona más oscura. Y lo mismo si nos fijamos en Céfiro. Así que sí, yo diría que hay un foco de luz en la obra que está a la derecha, ¿no? Porque si no, el cuerpo de Venus no tendría en sombra la parte izquierda. Pero bueno, por lo demás, bastante bien. Es una pintura al temple sobre lienzo. ¿Y qué más cosas? Pues el tema es mitológico, ¿no? Nacimiento de Venus. Se supone que Venus nace de los testículos de Cronos, ¿podría ser? No, de Urano. De Urano, que cayeron al mar. Bueno. Nos vamos a las 2A. Indique el nombre de la obra. Doña Selva. David. Indique el nombre del autor, Aarón. El autor es Miguel Ángel Buonarroti. El autor es Miguel Ángel Buonarroti. Y indique alguna de las características de la obra, doña María Alcaide. La obra de la que nos encontramos pertenece al siglo VI, etapa del estilo renacentista. En ella podemos encontrar características típicas de este estilo, como la belleza, a veces idealizada, el uso del mármol blanco, la colosalidad y la monumentalidad de la obra. Podemos ver que esta obra ya representada en otras ocasiones por diversos autores cuyo tema es la lucha y la historia de la vida contra el gigante Goliat, tiene un claro gusto por lo clásico. También aparece representado en contrapunto. Está esculpido en mármol, como ya hemos dicho, y una de sus manos sujeta lo que le dio la victoria contra el gigante. Es de tamaño colosal. Está realizado a tamaño humano y ciertos detalles como el desnudo dejan ver claramente la esencia de este estilo. Bueno, pues está muy bien. No sé si lo ha dicho usted o no, pero toc toc toc, ¿de qué material es? ¿Lo ha dicho usted? No sé. Es de mármol, la técnica sería el esculpido. Y cite otras obras del autor. Esta es para don Alberto. Las otras obras del autor son La Piedad del Vaticano, El sepulcro del Papa Juan II, que está en el Museo y los esclavos, los frescos de la boda de la Capilla Sixtina. Muy bien. Y no me acuerdo de las. Podría haber dicho usted arquitectura, pues la cúpula de San Pedro del Vaticano, la escalera de la Biblioteca Lorenciana, los sepulcros de Lorenzo y Giuliano de Medici, todo eso podría haberlo dicho también, pero vamos, está bien. Bueno, y después la pregunta teórica, que era pintura del Renacimiento español, el Greco. Yo les voy a poner a ustedes una pregunta teórica que me ha gustado y nada. Y ustedes después me dicen si les gusta o no les gusta, ¿no?
Muy bien, ¿quién lo quiere leer? Pues lo lea Violeta, mismo, que para eso sí. ¿Dónde está Violeta? Pues venga. El Renacimiento es un movimiento cultural que tiene lugar en Europa occidental entre los siglos XV y XVI. Cuenta con tres grandes etapas: el 300, siglo XIV, el 400, siglo XV y el 500, siglo XVI. Este movimiento nace en la ciudad de Florencia y posteriormente se extiende por toda Europa. Este movimiento supuso la transición de la Edad Media a los inicios de la Edad Moderna. Supuso una transformación cultural, no únicamente en el arte, sino también en la ciencia, las letras y el pensamiento en general. El Renacimiento se caracteriza por el rechazo a muchos de los principios medievales y a la admiración por la antigüedad grecorromana. Frente a la sociedad teocéntrica medieval, donde todo giraba en torno a la idea de Dios, en el Renacimiento será el hombre el centro del universo. Los rasgos esenciales del Renacimiento serán el redescubrimiento de la cultura clásica, el antropocentrismo y el humanismo. Un momentito que yo cambio de página aquí. Supongo que será esta. ¿Esta es la siguiente? Sí. Vale, venga. El griego fue uno de los pintores más característicos del Renacimiento en España. Aunque el clasicismo de la pintura renacentista intentó entrar en España, el alma religioso del catolicismo no lo permite de manera intensa. En este contexto, el desnudo, por ejemplo, apenas existía. El Greco nació en Grecia, sin embargo, vivió la mayor parte de su vida en España. Comenzó su obra como pintor de iconos del convento de Santa Catalina, en Creta. Entre las principales características de la pintura del Greco, sus figuras son exageradamente estrechas y alargadas, por influencia principalmente de su fuerte magnetismo. Otra peculiaridad de sus modelos es su gran expresividad y misticismo. Entre las figuras observamos en gran parte de las ocasiones la falta de espacio. Además, en muchas ocasiones los fondos son inexistentes. En relación a la cromática, utiliza colores cada vez más fríos e irreales, acentuándose así las visiones místicas que caracterizan su obra. Por otro lado, su técnica es libre y agujetada. Ya. Entre su obra más importante encontramos la Trinidad, de su primera etapa, en la que se observa la influencia de la obra de Miguel Ángel. En ella ya aparecen el dramatismo y la realidad de los fondos que caracterizan su obra en España. Por otro lado, destaca el espolio. Este es colorido y presenta mucho expresionismo, característico del autor. El martirio de San Mauricio, de gran dramatismo. El más característico es el entierro del conde de Orgaz, donde se observa la utilización de dos técnicas y características completamente diferentes. Dicha obra se encuentra, como la gran mayoría, en la ciudad de Toledo. Por otro lado, el caballero de la mano en el pecho, un retrato característico del autor. Fue un gran retratista. Supo expresar con gran maestría al lienzo la personalidad de los caballeros castellanos. Encontramos otro retrato similar, denominado retrato de un caballero, que representa a un melancólico anciano caballero. En ella destacan la belleza y la gordera, única zona iluminada. Por último, entre sus obras destaca la adoración de los pastores, interesante por el estudio de la luz, próxima al tenerismo, y la Ponte y sus hijos, que representa un tema mitológico. Un momentín. Venga. Con el paisaje tenebroso de Toledo como fondo. Tras esta etapa llegará el barroco, que abarca desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, donde va a predominar la monumentalidad y la exuberancia decorativa. Bueno, ¿está bien la pregunta? Pues ya está. Muy bien, dudas, preguntas y llantos. ¿No hay? ¿No hay ni dudas ni preguntas? ¿Ni llantos? ¿Cómo? Símbolo de terror, ¿verdad? Pues claro, si no hay dudas ni preguntas y está todo claro.
La Virgen, estamos con la presentación, me tuvo que ir por la guardia. Fíjate, hay veces que se van los jueces también. El sábado que viene no vería uno, sé que después ya vemos el percance, el Javier Punto también tiene que ver. Eso es todo de correr, visto de correr. ¿Y cómo te has traído las manos? Y lo que vamos a ver aquí, ¿dónde estuvo también ahí? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Llegué? ¿Me pedí una papa? ¿La cual ya digo ahora? Entonces, ¿cuándo se puede llevar? Está hablando del sábado. El sábado de la guardia, el sábado de la guardia. Y yo estaba allí, estaba allí los días de ese vuelo. Bueno, también, para no dieron nada, pero hubieron más y dieron nada. Pero cada vez que subía a mi casa un partido, no había que hacer. Eso es que estaba mal. Y ahora que tenemos una cosa, a comprar una cosa. Y yo le pasé una cosa, o sea, una cosa, y le pasé una cosa, Bueno, pues nos queda un examen el 17 de mayo y se acabó la cosa. Y después el examen final para que tenga que recuperar algo o tenga algún examen pendiente o quiera subir notas, ¿vale? Ese día el 26 de mayo. 17 de mayo, 26 de mayo. Si no quieren subir notas ni tienen nada pendiente, pues el 17 termina y se acabó. ¿Qué entra el 17 de mayo? Pues yo creo que va a ser escultura y pintura barroca, ¿no? Que no lo hemos visto. ¿Les parece esta vez? Y los autores del neoclásico, que serían Villanueva, Canova y David, y ya está. Eso sería barroco y neoclásico y se acabó lo que se daba. Lógicamente, aquellos que vayan a Pegao, pues tendrían que seguir estudiando Goya, el siglo XIX, el siglo XX, para intentar tener más opciones a la hora de hacer las preguntas. Pero aquellos que no vayan a Pegao, pues con eso se acabó el curso. ¿Vale? Vamos a acabar los exámenes. ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues nosotros vamos... ¿A qué vamos? ¿Con qué autor estábamos? Con Goya. ¿Y alguien me dice algo de Goya? Más grande. Estuvimos viendo su obra, sus últimas obras, creo, ¿no? Las últimas todavía, ¿no? No, entonces fue, pero ¿cómo se llamaba? Los tapices o algo así, ¿era? Los tapices para pedir. Eso es cierto. Muy bien. ¿Quién nos cuenta algo de Goya? ¿Quién nos cuenta algo? Bueno, ¿dónde nace? ¿Dónde muere? Venga. Nace en Zaragoza, en un pueblecito pequeño que se llamaba... ¿no? Fue de todo, fue de todo. Y muere en Burdeos en 1828 y nace en 1740 y algo, no me acuerdo del 40 y qué, ¿no? Es decir, vivió la segunda mitad del siglo XVIII
y el primer tercio del siglo XIX. Más cosas. ¿Quién se acuerda de algo más? Venga. Se inspira en Velázquez. Él mismo reconoce 3 fuentes de inspiración, ¿no? Velázquez, Rembrandt y la naturaleza, muy bien. Intentó, bueno, entra a los 13 años en la escuela de pintor y se presenta un par de veces a un premio para qué? Para intentar ir a Italia a conocer la obra de los grandes pintores del Renacimiento y del Barroco, pero lo consigue, no lo consigue. No lo consigue, es decir, se presenta 2 veces a un premio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y no lo consigue ninguna 2 veces. Así que, ¿qué hace? Se va a Italia, pero con sus propios recursos, y regresa y empieza a recibir algunos encargos en Zaragoza, y después, por mediación de su amigo Francisco Valleu, pues consigue un puesto en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, en Madrid. ¿Y cuál era su función allí? Pues la función de Goya en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara es pintar cartones para tapices. Antes de hacer los tapices hacía falta un dibujo preparatorio para que las bordadoras siguieran las líneas del dibujo, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de tapices se realizaban en esa época? Escenas normalmente al aire libre, muchas veces eran de caza, en otras ocasiones eran de la nobleza y la alta burguesía disfrutando de días de campo, normalmente escenas amables, muy coloridas. Entonces Goya tiene, como vemos aquí, de 1775 hasta 1792, pues casi durante, ¿cuántos años son esos? Casi 20 años, ¿no? 17 años, pues se dedica a hacer cartones para tapices. La primera serie es de cacería. La segunda serie empieza a representar ya esa alta sociedad madrileña en las afueras de Madrid, disfrutando de días de campo, bailan, juegan. El quitasol, este también es famoso. Bueno, famoso, que cae a veces. Jugadores de naipes, la cometa, muchachos cogiendo fruta. ¿Por qué? Es que antes se jugaba con la presión de la pala. Bueno, la mayoría de ellos son bastante coloridos, presentan escenas de la vida cotidiana, amables, simpáticas, alegres, salvo a excepciones. Por ejemplo, ya hay algunas obras como El albañil herido que decíamos que Goya empieza a representar ya una crítica a los problemas de la sociedad de su tiempo. Bueno, esa sería la primera etapa de Goya. ¿Está ahí bien? ¿Fácil o difícil? Muy fácil, ¿no? Esa imagen la pones desde no. La que hemos puesto antes, el parasol. Acá hay algún año. Pues, yo creo que ya está. El parasol y no sé si a lo mejor alguna más, pero vamos, no. Oye, esta ya la habíamos visto, ¿no? Bueno, segunda etapa. En 1792 se queda sordo. Tiene una infección y le afecta al nervio auditivo. Caprichos. ¿Y qué es lo que sale aquí? Un capricho. Hay que ver porque todos los iniciadores de Renacimiento se quedan solos. Muy bien, ¿qué son los caprichos? Una serie de grabados. El otro día estuvimos viendo cómo era un poco la técnica. El grabado se puede hacer sobre distintas superficies, metal, piedra, madera. Si el que hacía Goya, y uno de los más típicos, es sobre planchas metálicas, normalmente de cobre. La plancha se le pone una tinta y el artista con un buril, que es un palo que tiene un corte finito, pues va dibujando la figura y cada vez que pasa el buril, pues retira parte de esa tinta protectora, después se coge la plancha y se mete en un ácido. El ácido
ataca aquella zona de la plancha por donde ha pasado el buril del artista, ¿no? Que las deja un poquito huecas. Después se limpia la plancha, se entinta y puede hacer uno tantas reproducciones como quiera, ¿no? Goya pues es un gran grabadista. También él admira a Rembrandt, entre otras cosas, por los grabados que tiene. Bueno, esta serie de los caprichos tiene 80 grabados. El número 1 es un autorretrato. Y estuvimos viéndola. ¿Por qué estuvimos viéndola? A ver, ¿qué dijimos de...? Que viene el coco. ¿Eran críticas a la sociedad? Muy bien, los caprichos suponen una crítica ácida a la sociedad de su tiempo. ¿Qué critica Goya? ¿Que se asusta a los niños? La educación que reciben los niños es uno de sus elementos. Que viene el coco, podría ser uno de los caprichos de eso. Tal para cual también lo vimos. ¿Qué critica Goya ahí? O que nuestra cultura, como tu abuelo, por ejemplo, tiene una manera que tú la personas como tu abuelo. Es que no me estoy enterando de nada. O sea, que por ejemplo tu abuelo, ¿no? Que es como que era tal para cual que tu abuelo, que... No, aquí va por O sea, ese era el error. Que tu abuelo sigue siendo, o sea, tú y tu abuelo siguen siendo igual. Pues no me entero bien, pero la lujuria, se critica la educación de los hijos, se critica la lujuria, A la iglesia. se critica también muy bien a la iglesia. Este también que nos costó interpretarlo, pero ese Iván Desplumados hace referencia, bueno, también en una cierta medida podría ser una crítica a la prostitución. ¿Cómo? Hay muchos caprichos, ¿no? También hace referencia a la mala educación, ¿no? Pinta mucho burro. Lo que puede un sastre. Anda. Algunos son de difícil interpretación, por lo menos para nosotros, ¿no? Muy bien, y algunos de ellos pues también presentan monstruos, animales fantásticos, casi demonios, también aparecen brujas en la representación de los caprichos. Son normalmente grabados oscuros, satíricos, que a veces de difícil interpretación. Bueno, segunda etapa de Goya, 1792, La sordera, ¿vale? ¿Sí? Pues venga, tercera etapa de Goya, según los apuntes, la etapa de la Guerra de la Independencia, ¿no? ¿Alguien se acuerda en qué años ocurrió la Guerra de la Independencia española? 1808 y 1814, muy bien. Pues Goya pintó este cuadro, lo estábamos leyendo el otro día. ¿Lo pintó cuando sucedieron los hechos o después? Lo pintó al final de la guerra, sobre 1814, es decir, 6 años después de los acontecimientos, con lo cual no es que sea una imagen muy fidedigna de lo que ocurrió. Goya habló con gente que estuvo presente, pero bueno, no se valora esto como un testimonio de lo que pasó el 2 de mayo. ¿Qué pasó el 2 de mayo en Madrid? ¿Quién nos lo cuenta? Revolución. Que el pueblo de Madrid se enteró de que el rey y el príncipe estaban en Bayona y que los franceses estaban entrando en España, y entonces se levantaron contra el rey. Muy bien. Es un levantamiento popular, es decir, en principio no está organizado, ni el ejército estuvo detrás, sino que los propios madrileños
se lanzan a la calle con palos, piedras, cuchillos y se levantan contra los franceses. Hombre, y que Godoy lo traiciona, ¿no? Que se levantan ahí En algo con Godoy. poco. ¿Cómo? Que Godoy como que lo traiciona, es cierto, ¿no? Y se enfrentan tanto como a los franceses, como a Carlos y como a Godoy. Y se forma esa revuelta con los franceses. Muy bien, es un levantamiento popular contra la ocupación francesa, ¿no? Aquí tenemos a un soldado de caballería francés, se llama Dragones, él tiene un típico casco y el sable, pero claro, uno mira aquí y tú dices, oye, estos no son soldados franceses, ¿no? ¿Quiénes son esos? Eran como los que habían cogido del ejército francés En Egipto. Napoleón había conquistado Egipto y tenía una división de soldados que eran del norte de África. Se llamaban los mamelucos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, hombre, uno espera ver soldados franceses y ve a estos soldados con turbantes, que era un regimiento que estaba en Madrid en ese momento. Bueno, entonces a los madrileños se les representa con su ropa típicas del comienzo del 19, cuchillos, piedras, palos, etc. Y se ve cómo atacan a los mamelucos y a este soldado francés. Muy bien, si nos cae esto, composición, perspectiva, profundidad, ¿qué hay que comentar en una hora? Venga, ¿quién se anima? ¿Nadie se anima? ¿Qué ha pasado con la composición? Se ha complicado un poco. Se ha complicado la cosa, ¿verdad? Muchos personajes, muy compleja, mucho escorzo, muchos personajes, mucha torsión, mucho movimiento, ¿verdad? Un cierto caos. Bueno, más cosas, color, Claro, oscuro un poco, ¿no? cierto claroscuro, El caballo tiene luz. mucha variedad de colores, mucha variedad cromática, ¿o no? Bueno, sí, hay rojo, marrón, blanco, azul, verde, azul. El verde de la camiseta esa. Muy bien, luz. A la derecha. Hay un claro de luz desde la derecha arriba. Mira este personaje. Mira este personaje. Mira la sombra de ese personaje de ahí abajo. Mira las sombras en la parte inferior. ¿Dónde está el foco? El caballo desconcierta un poco porque es que al caballo le da de frente, ¿verdad? O le da de arriba. Le da de Que la viene derecha. como de aquí. Sí, si viene como de la derecha, o sea, para allá, ¿sabes? Eso, de derecha a izquierda. La luz. Muy bien. Luz, color, profundidad o perspectiva. Sí. ¿Cómo se consigue? Por los edificios del fondo. Con la superposición. Superposición de personajes. El hecho de que la escena esté enmarcada dentro, aunque no tiene mucha importancia la arquitectura está ahí, ¿no? Y le da la sensación de profundidad. ¿Algo más? Escorzos. 2 de mayo de 1808. ¿Y esto por qué? Un momentín. Oye, la ventana, ¿no? Sobre el lienzo, pues. El lienzo. Muy bien. Óleo sobre lienzo, 1814. ¿Dónde está la obra? En el Prado. ¿Es grande o pequeña? 3,5 por 2,5. Es grande. Es grande. Es más o menos como esta parte de la pared. Como la hemos medido, controlamos las medidas de toda la clase. Tipo, Oh. mucho cuidado. 775%. Bueno, La introducción, el tema 3. Y ahora voy a empezar con la tragedia. Con las 5 de la mañana. muy bien. Otra obra de Goya de la Guerra de la Independencia, ¿cuál será? Los fusilamientos de los padres. Lo que ocurre al día siguiente, muy bien. Yo no necesito esto. Yo necesito comentar. Lo mismo que los puntos.
os rebeláis, pues fusilamos esa con el peligro. Muy bien, pregunta. ¿Qué pasó al día siguiente? Bueno, en el levantamiento de los madrileños contra el ejército francés, ¿quién gana? Los franceses. El ejército francés, con lo cual al día siguiente Se fusilan a los madrileños. se fusilan a algunos que se consideran cabecillas del levantamiento o que se interpretan como tal por parte de los franceses. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? A la izquierda, ¿quiénes son? Los madrileños. Los madrileños que van a ser fusilados. A la derecha, los franceses. Es una escena en penumbra, muy oscura, pero hay un farol. ¿Qué hace el farol? Da la luz para el muchacho este que se... Ilumina a los que van a ser fusilados, mientras que los soldados permanecen en penumbra, aunque se puede distinguir aquí, ¿no? Los gorros, la mochila, digamos, la ropa, el sable y el rifle, ¿no? Con el que van a ser fusilados. ¿Y qué tenemos aquí al fondo, a la izquierda? Los cadáveres de los fusilados anteriormente. Muy bien. Goya, en teoría, es un pintor neoclásico, pero ¿esto es neoclásico? Esto no tiene mucha vida de neoclásico. Esto no es neoclásico, ¿no? Es barroco por un lado, pero por otro lado también, si nos fijamos en los rostros de los personajes, hay algunos investigadores que creen que Goya un poco se adelanta a los estilos que van a venir en el siglo XX, ¿no? A mí me recuerda un poco, no sé, al impresionismo. Bueno, la técnica de Goya, con una pincelada, pequeñas manchas de pincelada, recuerda un poco al impresionismo. También hay quien lo ha visto como un antecedente del expresionismo en el siglo XX. Por eso Goya es un artista que es difícil de clasificar, porque cronológicamente sería un pintor neoclásico, o entre el neoclasicismo y el romanticismo. Pero vemos esto, y tú dices, ¿esto es neoclásico? No, esto es romántico, tampoco, ¿no? En realidad, casi expresionista, pero claro, estamos a principios del XIX, todavía falta más de un siglo para que se desarrolle ese estilo. ¿Tú te imaginas? Goya, pues vamos a prender la cara y creo un movimiento por la cara. Muy bien, 1814, Francisco de Goya. ¿Cómo se llama la obra? ¿Quién quiere leer un poquito? Doña Inés está deseando. ¿Cómo se llama la obra? El 3 de mayo de 1808 en Madrid, o el fusilamiento de la montaña del Príncipe Pío, o el fusilamiento del 3 de mayo. De las tres formas lo podemos llamar. El 3 de mayo en Madrid, de 1808, ¿no? Los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío, ¿por qué? Porque los fusilamientos ocurrieron ahí, en esa zona, o los fusilamientos del 3 de mayo, como queramos, ¿vale? 1814, óleo sobre lienzo, 3,5 por 2,5, Museo del Prado. Venga, siga usted un poquito, Inés. Es un cuadro del pintor español Francisco de Goya, terminado en 1814, que se conserva en el Museo del Prado. La intención de Goya, al elaborarlo, era plasmar la lucha del pueblo español contra la dominación francesa en el marco del levantamiento del 2 de mayo, al inicio de la guerra de independencia española. Su pareja era el 2 de mayo de 1808, en Madrid. También llamada la guerra de los mamelucos. Ambos cuadros son de la misma época y corriente artística. Su técnica y cromatismo propios del Goya antiguo. Goya sometió el encargo de estos cuadros de gran formato a la regencia liberal de Luis María de Borbón y Valladolid, antes de la llegada del rey Francisco VII. Habitualmente se decía que adornaban un cargo del triunfo dedicado al rey y la puesta de Alcalá. Bueno, vale ahí. Son cuadros que se le encargan a Goya antes del regreso de Fernando VII, así que entre el final de la guerra y los días que transcurren antes de la llegada de Fernando VII a Madrid. ¿Vale? Muy bien. ¿Quién quiere seguir leyendo un poquito? Qué entusiasmo, doña Teresa está deseando.
La pintura oscura muestra imágenes fuertes de idea del arquetipo de horror en la pintura española, que Goya aprovechó en esa época para aguafuertes titulados Los desastres de la guerra. El 3 de mayo de 1808 ha inspirado numerosos cuadros, como El fusilamiento de Maximiliano, de Edward Mann, así como otra obra de este relativo al arte moderno. Guernica y Masacre en Corea son las dos obras de Pablo Picasso en que se aprecia la influencia de los fusilamientos. Bueno, vamos a ver si se ha inspirado el fusilamiento de Maximiliano. ¿Se inspira este cuadro en los fusilamientos del 3 de mayo? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Hay relación. Vale, esto es de Manet, es impresionista. O Guernica. Bueno, esto ya es más difícil a lo mejor. Aquí es más difícil ver la relación, ¿no? Oh, no hay imagen. Pues vaya. Pues vamos a poner aquí. Este se llama Masacre en Corea, de Picasso. ¿Se puede inspirar en el cuadro? ¿O no? O también, ¿no? O sea que Goya va a ser fuente de inspiración para muchos artistas posteriores. Picasso con ayuda. Picasso puede estar expresando Sí, sí. de alguna manera. Voy a intentar representar. Picasso subido en el dolor y en la depresión constante. De verdad que asco de personas soy. Pero en realidad, Picasso pintaba realismo. Yo eso no lo sabía. ¿Eres el inicio? No, en realismo no. Bueno, ¿cómo se llamaba esto? Claro. Personajes realistas, me refiero. Que no es todo cubismo, ¿sabes? Bueno, tiene 24 capas de eso, ¿sabes? Sí, hombre, claro, tendrá más. Bueno, desde esta época, inspirado en la Guerra de la Independencia, Picasso tiene una serie de grabados que se llaman ¿cómo? Picasso o Goya, perdón. los desastres de la Estaba hablando de Picasso. Goya, ¿cómo se llama la serie? Los desastres de la guerra. Los desastres de la guerra. Muy bien. Tío, que le están cortando por Es una serie, sí, bueno, ahora lo ponemos. Es una serie de ¿cuántos grabados? 82 grabados que Goya realiza entre 1810 y 1815, es decir, de forma coetánea a la Guerra de la Independencia realiza estos grabados. ¿Qué se muestra en los desastres de la guerra? Ya no lo podemos imaginar, ¿no? El horror de la guerra se muestra especialmente crudo y penetrante en esta serie. Las estampas recuerdan las crueldades cometidas en la Guerra de la Independencia. En la vida de Goya solo se imprimieron 2 juegos completos de los grabados. Uno de ellos regalado a su amigo Ceán Bermúdez, pero permanecieron inéditos. Es decir, que estas obras de Goya no se conocieron durante la vida de Goya. ¿Cuándo se han hecho? La primera edición fue en 1863, cuando ya Goya había muerto. Y después siguieron otras series en 1892, 1903. Como tenemos las placas, podemos imprimir tantas veces como queramos los grabados, ¿vale? Muy bien, este es el grabado número 93. Y se llama ¿Qué hay que hacer más? Muy bien, ¿cómo son los desastres de la guerra? En este caso muestra, ¿qué es lo que muestra? Están escapando ahí, ¿vale? Algo así. Le están cortando por la mitad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes a quiénes? Los franceses a uno. En este caso serían los franceses a un español, ¿no? Muy bien, si nos fijamos,
¿Por qué a Goya se le ha visto como un antecedente del expresionismo? Porque Goya era un magnífico dibujante, ¿no? Podía haber hecho con mucho más detalle los rostros de los personajes, sí, pero no busca retratar a los personajes con un gran detallismo. ¿Qué es lo que busca Goya? Pues expresar la crueldad, la desesperación, el dolor de la guerra. Por eso se ha visto como un antecedente de movimientos del siglo XX como el expresionismo. Bueno, este es el número 33, pero tenemos 82, así que vamos a echarle un vistazo. Ah, bueno, aquí los tenemos. Muy bien, el número 1 se llama Triste presentimiento de lo que va a acontecer. Se viene la muerte. ¿Con razón o sin ella? Muy bien, ¿qué quiere decir eso de con razón o sin ella? Porque te van a matar, sí. Esto recuerda algo también, ¿verdad? ¿A qué recuerdan los soldados así franceses de espalda? A los fusilamientos del 3 de mayo, ¿verdad? Muy bien, esto se llama lo mismo. En este caso, ¿quién ataca a quién? Los españoles a Los españoles a los franceses. Y si nos fijamos en los rostros de los personajes, muchas veces son rostros deformes, casi monstruosos, ¿no? Eso también ha hecho que a Goya se le vea como un antecedente del expresionismo en el siglo XX. Las mujeres dan valor. Dan valor. Aquí se muestra a las mujeres matando, no se ve bien, ¿no? Me parece ser matando a soldados franceses. Y aquí también. Y se titula Y son fieras. Mira el niño que le va cortando la boca del brazo. Esta mujer lleva al niño en brazos y a la vez tiene una lanza y ataca, pues suponemos que es un soldado francés, ¿no? Esta mujer con una piedra. En fin, lo que se llama. ¿Qué valor? Y aparece una mujer haciendo qué. Bueno, hubo dos resistencias heroicas a los franceses en dos ciudades. ¿En qué dos ciudades? Creo que fueron Zaragoza y Gerona. Zaragoza y Gerona se convierten en símbolos de la resistencia a la ocupación francesa. Ya no hay tiempo. ¿Qué quiere decir eso de ya no hay tiempo? Que yo no tuvo mal. Algo así, muy bien. Y se aprovechan. Están robando de los muertos. Están robándole la ropa a los muertos, sí señora. Hay uno que sale clavado en los árboles y sin cabeza. ¿Eso dónde está? Bueno, podemos. Es que no sé cómo se llama, pero si lo buscamos por aquí. Ahí está en el colgado. Este, por ejemplo. Está un poco desmembrado, la verdad.
este también, ¿no? Es una imagen muy conocida de los desastres. Está en parado. Bueno, tercera etapa de Goya. La primera etapa, pintor de cartones para tapices, ¿no? La segunda, la sordera y los caprichos. Y tercera etapa, la guerra. 2 de mayo, 3 de mayo y los desastres de la guerra. ¿Hasta ahí bien? Hombre, eso de las etapas nos ayuda, si tenemos que hacer tema teórico, a organizar información. Para las imágenes da igual, pero para hacer la pregunta teórica ayuda. Bueno, el tema para mi gusto tiene un déficit y es que aparte de las 5 etapas que marca, que ayudan mucho, Goya es un gran retratista y eso no se ve, en esas 5 etapas no se ve bien tratado. Si ponemos Goya retratos, pues veremos que para empezar el primero que tenemos, ¿cuál es? Esta cae mucho en los exámenes. Y la habrán visto ustedes en su libro de Historia de España, ¿no? ¿O no? Sí. O si no tienen libro de Historia de España, habrán puesto la imagen en la pantalla. ¿Quiénes son? La obra se llama La familia de Carlos IV. ¿Quién es Carlos IV? Este muchachote es Carlos IV. Esta señora de aquí, ¿quién es? Su esposa, María Luisa de Parma, creo que es. Y aquí hay unos personajes que van a influir mucho en la historia de España del siglo XIX. ¿Quiénes son estos muchachotes? Vamos a ver si vienen abajo los personajes, porque, oye, estos son bocetos previos. Carlos María Isidro está ahí. ¿Quién será Carlos María Isidro? Espérate, ¿puedes subir un momento para ver a la muchacha esta que estaba? Este de aquí es Fernando, príncipe de Asturias, y este de aquí es Carlos María Isidro. Es decir, estos dos hijos de Carlos IV van a marcar un poco qué va a pasar en el siglo XIX en España, ¿verdad? Claro. Este de aquí es Fernando, que será el futuro Fernando VII. Rey. Y este de aquí, ¿quién es? Carlos María Isidro. De hecho, hubo una serie de guerras civiles que se llamaba la guerra carlista. ¿Qué es lo que querían los carlistas? Que Carlos se convirtiera en rey, ¿no? ¿Y lo consiguen o no lo consiguen? No lo consiguieron. No lo Hubieron consiguen. 3 guerras y ninguna. Hubo 3 guerras civiles en el 19 y no lo consiguieron. Fueron 3. No, ya, pero como. No, nada, pero te digo, pero que igualmente. Eran unos pesados, hombre. Muy bien. Y la de Isabel y yo, vaya mierda, Carlita, torrerísima, por favor, déjame en paz, yo solo quiero darme el Sin embargo, fíjate, consiguieron cosas. Hoy en día se critica mucho el régimen fiscal que tiene País Vasco y Navarra. Pues lo consiguen en la Tercera Guerra Carlista. Para alcanzar la paz con los carlistas se le concede un régimen fiscal propio al País Vasco y Navarra. ¿Y qué ocurre? Que hoy en día lo siguen teniendo. Que es una cosa un poco rara, porque tú dices, todas las comunidades tienen el mismo sistema impositivo, menos País Vasco y Navarra. Entonces, hace años Cataluña y otras comunidades dijeron, bueno, pues nosotros también queremos un régimen fiscal como País Vasco y Navarra. Claro, cosa que no se le concedió. Y hoy en día seguimos todavía con esa rareza, ¿no? Que el País Vasco y Navarra tienen un régimen fiscal diferente al resto de las comunidades. Mira, pues vamos a poner y nos vamos a poner en contra de los españoles andaluces, a ver qué hacemos. Bueno, Andalucía es que no tiene un partido regionalista fuerte como para hacer esas reivindicaciones, pero podría tenerlo, ¿no? Lo tuvo, ¿no? Partido andalucista, pero ya ha desaparecido, o si no ha desaparecido ya tiene una importancia marginal. Bueno, la familia de Carlos IV es un cuadro que mola mucho. ¿Por qué mola mucho? Goya se convierte en pintor de la corte, aunque ya es mayorcito, pero bueno, alcanza su sueño de dedicarse a la pintura. ¿Y aquí qué ocurre? Este lienzo aquí, el pintor aquí, ¿esto nos recuerda a qué? A las meninas. ¿Quiénes son las meninas? Soy guapa. Yo te parezco guapa. La margarita. En las meninas
Velázquez se autorretrata y pone aquí un lienzo, ¿no? ¿Y qué hace aquí Goya? Pues aproximadamente lo mismo, ¿no? Aquí se ve el lienzo, aquí se ve a Goya y, hombre, lógicamente en primer plano pues lo retrataron. ¿Has visto a la muchacha que estaba tras la puerta? Porque el señor Fernández no tenía novia todavía. Muy bien, ¿quién quiere leer un poquito? ¿Nadie? Oh, doña Rocío está deseando leer. Por supuesto, siempre. Me gusta. Capilla de Carlos IV, en un retrato colectivo pintado en 1800 por Francisco de Goya. Se conserva en el Museo del Prado de Madrid. Goya comenzó a trabajar en los bocetos, de los que el Prado conserva 5, en la primavera de 1800. La versión definitiva la pintó entre julio de 1800 y junio de 1801, enviando la cuenta en diciembre de 1801. Perteneció a las colecciones primarias del Palacio Real de Madrid, donde aparece en el inventario de 1814. ¿Sigo? Bueno, básicamente, ¿de qué fecha es el cuadro? De 1800. Es un cuadro de 1800, ¿vale? 1800 es un cuadro de gran formato, pues bastante grande, 3,30 por 2, casi 3, bastante grande, está en el Prado, óleo sobre lienzo y a Goya se le clasifica cronológicamente como neoclásico, ¿vale? Entonces, si nos dice, ¿de qué estilo pertenece la obra? Oh, eso es un compromiso, sí. ¿Y la obra pertenece a la etapa 2? Porque Eso en realidad no cuadra muy bien. Yo haría las 5 etapas y haría un apartado de Goya como retratista. ¿Por qué? Porque, bueno, en 1800 sería de la segunda etapa, pero como vamos a ver tiene muchos retratos, fue un gran retratista. Bueno, estos son los personajes que tenemos aquí. ¿Los protagonistas quiénes son? Pues Carlos IV y María Luisa de Parma. Y al mismo nivel, es decir, de su generación, aquí tenemos a quién, a María Josefa Carmela, Antonio Pascual, son de la misma generación que Carlos IV y María Luisa de Parma. ¿Y estos por qué se ponen abajo? Porque son los niños. Porque son hijos, de aquí sale el palito, de Carlos IV y de María Luisa de Parma. ¿Quiénes son? Pues Carlos María Isidro, que va a tener mucho protagonismo en el 19, Fernando, que será el futuro Fernando VII, la futura esposa del príncipe de Asturias, que la retratan, como ha dicho Ana, vuelta de espaldas, porque en aquel momento no tenía ningún compromiso Fernando VII. La gracia se hubiera salido rubia. María Isabel, futura reina de las dos Sicilias, Francisco de Paula de Borbón, infante de España y duque de Cádiz, Carlota Joaquina. Bueno, ahí vemos los personajes que aparecen en el retrato. Muy bien, más retratos famosos de Goya. Esto de aquí, los duques de Osuna y sus hijos. ¿Es bonito el retrato o no es bonito? No es bonito. Oh. Venga, ¿quién se anima a leer un poquito? Doña Nazaret está deseando. Doña María está deseando. Los duques de Osuna y sus hijos es un cuadro pintado por Francisco de Goya en 1788, que se conserva en el Museo del Prado de Madrid. Venga. El lienzo recoge una escena familiar doméstica. Pedro de Alcántara, Telle, Girón y Pacheco. El 19 duque de Osuna, niño y mecenas de Goya, aparece junto a Josefa Pimentel, su mujer, condesa duquesa de Benavente, y con los 4 hijos que por entonces tenían matrimonio. El pintor pone de manifiesto el trato afable e íntimo que tenía de la familia, sobre todo por la dulzura y cariño con el que retrata a los niños, captando la intensidad de sus miradas. El duque aparece en pie y algo inclinado, vistiendo un traje de corte, mientras la duquesa posa sentada y ataviada a la moda francesa. Completa el grupo los 4 niños de diversas culturas y 2 perritos, en una composición triangular y
Muy bien, el duque de Osuna fue mecenas de Goya. Este cuadro es de 1788, por ahí, finales de la década de los 80. ¿Y qué dice Wikipedia del duque de Osuna, de su mujer, de los hijos? ¿Qué se puede decir? ¿No se puede decir nada? Que la duquesa está sentada y está la mona francesa. Muy bien. El otro está de pie y lleva... Y ligeramente inclinado. Y los 4 niños de la familia. Vale, los duques de Osuna y sus hijos. Este de aquí, las mil habrán visto ustedes en su libro de Historia de España, ¿no? Oh, no carga. ¿Por qué no carga? Oh, qué pena.